llevarlo a la Biblia, al libro de Génesis, capítulo 22. Y voy a iniciar, hermanos, con una lectura de lo que representa la historia que vamos a ver en esta mañana. Por eso quiero que vaya la palabra del Señor y vean el capítulo 22, versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo 14. Así que leamos un poquito de Biblia, hermano, para que nos metamos un poquito en la historia de fe que Dios da a un hombre llamado Abraham. Dice la palabra de Dios, hermanos: aconteció después de estas cosas que probó, oiga esto, hermano, probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió, ¿cómo dijo, hermanos? Heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, escuche el énfasis aquí, hermanos, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a espaldas un carnero trabado en el zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Incline su rostro, vamos a orar. Padre, Señor, esta mañana estamos delante de tu presencia, reconociéndote en todos nuestros caminos, Señor, y también buscando, Señor, ser como uno de los grandes hombres de fe que tu palabra menciona, que es Abraham, Señor. Te pedimos, Padre, que bendigas tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos llenes con tu palabra y tu presencia, para que podamos entender, Señor, aquellas cosas que nos pueden ser quizás difíciles, pero que no tenemos otra opción más que poder obedecer, Señor, aunque las cosas sean muy difíciles. Bendice a cada uno de mis hermanos que están en la iglesia, como los que están también, Señor, conectados a través de las redes sociales, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: amén. Hermanos, un panorama muy complicado que hemos estado recibiendo con respecto a los mensajes de fe de la serie Sin Fe es imposible agradar a Dios. Se ha hablado de personajes en el libro de Hebreos, hermanos, donde se mencionan a muchos personajes que la Biblia lo registra como hombres de fe, hombres y mujeres de fe. Y dentro de estos personajes ya hemos estado escuchando en labios de nuestro pastor personajes, hermanos, que han estado ahí como Enoc, personajes que han estado, hermanos, ahí en la lista de hombres de fe. Pero en esta ocasión, hermanos, se remonta a Abraham, por ejemplo, a aquel hombre cuyo nombre inicial era Abram, que significaba el Padre exaltado, y luego Dios cambia su nombre, hermanos, a Abraham, que significa el padre de muchos o de multitudes.
Y vemos, hermanos, aquí en esta historia que en toda la lista de Hebreos capítulo 11 habla acerca, hermanos, de uno de los hombres que ha tenido la fe más grande durante toda la historia de la humanidad, y por eso se le conoce también como el padre de la fe, el padre Abraham. Hebreos 11, 8 y 9 lo declara de la siguiente manera: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció, oiga hermanos, para salir al lugar que había de recibir como herencia. Abraham no solamente, hermanos, tenía una orden de parte de Dios de salir de su tierra, de su parentela, sino que en el transcurso de su peregrinar, Abraham iba a recibir, hermanos, diferentes tipos de órdenes de parte de Dios para ejecutar la fe que él mismo, hermano, estaba dando a conocer a todo el pueblo. Y sabe una cosa, hermanos, por eso el nombre de este mensaje es una orden sacrificial de Dios para Abraham. ¿Sabe una cosa? He llegado a entender, hermanos, en los últimos años que muchas veces Dios no pregunta lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. El Señor siempre usa un imperativo para nosotros, hermanos, para bendecirnos, para guiarnos, pero somos nosotros, hermanos, los que tenemos que en algún momento estar prestos y preparados para no solo recibir una orden, hermanos, sino para ejecutar las órdenes que Dios nos da. No sé cuántos dicen amén esta mañana, pero sabe una cosa: que el Señor venga y nos dé una orden sacrificial, hermano. ¿Cómo usted podrá ver esta mañana que Dios le dé una orden a usted para hacer un sacrificio? Y no vamos a ver solamente, hermanos, el sacrificio que Dios estaba pidiendo, porque usted era pastor. Yo ya conozco la historia, yo sé cómo termina, yo he leído ya muchas veces la historia de Abraham y me he dado cuenta que al final Dios no estaba pidiendo verdaderamente a su hijo. Le pregunto esta mañana, hermano, así seriamente, que usted me conteste: ¿cree usted que Dios seriamente le estaba pidiendo a su hijo? ¿Sí o no? ¿Cree usted que Dios le estaba pidiendo a su hijo? ¿Sí o no? Porque ese es el punto que nosotros pensamos: Dios, oh Dios, no creo que Dios vaya a pedirme estas cosas, pastor. No creo que Dios vaya a decirme que le entregue esto. Si Dios sabe que lo necesito. En el caso de Abraham, Dios había recibido una promesa de parte de Dios que recibiría un hijo. A ver, ¿cuántos de los que están aquí, hermanos, han recibido una promesa de parte de Dios en su vida? Levante su mano. ¿Dios le ha dado alguna promesa a usted? Ahora, ¿qué pasaría si la promesa que Dios le ha pedido a usted, el Señor se la pide al momento que se la da? ¿Cómo usted se sentiría? Por eso es que en algún momento nosotros podemos analizar la historia de Abraham como alguien que en algún momento, hermano, sí fue a entregar lo que le estaban pidiendo, pero dentro de todo el contexto, dentro de todo el ambiente que él estaba viviendo, lo que Dios estaba desarrollando y lo que Dios está desarrollando en su vida y en mi vida es tener una fe completa en Dios. Abraham no solamente, hermanos, estaba también declarando que llegaría allí al lugar donde Dios le había dicho y entregaría de una manera simbólica. Es que aquí hay dos partes muy importantes, hermano. O hacemos lo que Dios nos dice, o simplemente tratamos la manera de hacer lo que Dios nos está pidiendo. Así de fácil. Abraham podía jugar y decir: no, tranquilo, hijo mío, nada, yo sé que Dios no es así. Él está bromeando. Pregunto, ¿estaba bromeando Dios? Pregunto, ¿Abraham estaba bromeando, hermanos, con su hijo? Hay una serie de cosas que nosotros no podemos ver porque el texto no lo menciona. ¿Cuál fue la actitud de Abraham en el transcurso? Cuando uno está siendo, hermanos, pedido por alguna ordenanza de Dios, en el proceso que uno está, cuando Dios le pide algo a usted, hermano, en ese proceso no es fácil pasar ese proceso. Y quiero, hermanos, en esta mañana, con la ayuda del Señor, que podamos entender cómo una orden sacrificial de parte de Dios a Abraham se volvió en principios para aumentar y fortalecer la fe de Abraham, y para entender que los pactos de Dios, hermano, no se rompen, pero que Dios, cuando habla en serio, hermano, habla en serio. Amén. Si el Señor lo dijo, Dios lo hará.
Y eso es lo que estaba pasando en este caso con Abraham. El énfasis, hermanos, de estas prédicas que hemos estado recibiendo tienen que ver con lo siguiente: sin fe es imposible agradar a Dios. Dígale al que tiene a la par: sin fe, vamos, dígaselo, sin fe es imposible agradar a Dios. Hemos estado tomando también el tema de la fe con el Ministerio de Jóvenes y hemos estado predicando, por ejemplo, más fe, menos miedo, porque, hermanos, el temor no nos deja creer en lo que Dios va a hacer. Pero uno de los énfasis de las predicaciones de los domingos es que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, dice la Biblia, hermanos, Hebreos 11:6, es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay y que es galardonador de los que le buscan. Si usted vino a la casa de Dios esta mañana con fe, usted está agradando a Dios. ¿Cuántos vienen con fe en esta hora, hermano? ¿Cuántos saben que van a recibir de Dios porque se acerca confiando que esta mañana hay algo de Dios para su vida? Amén. El mensaje de hoy está basado en Génesis 22, 1 al 14, que hemos leído, y estas referencias que hemos leído, hermano, las vamos a tratar de llevar por segmentos para entender 4 aspectos muy importantes que se vivieron en la vida de Abraham. 4 principios, hermanos. Dios nunca nos va a llevar por un camino difícil sin antes cumplir propósitos que nos van a ayudar a ser mejores en nuestra fe cristiana. Por eso es importante que usted no le huya a estos procesos. Por eso es importante que cuando venga una orden de parte de Dios para que usted sacrifique algo, hermano, usted no se quede sin hacerlo, sino que debe de hacerlo, hermano. Y le pregunto en esta mañana: ¿estaría dispuesto usted a sacrificar lo que Dios le pidiera en esta mañana? Igual que Abraham, veamos estos principios que le ayudaron a este hombre a poder lograrlo. Entonces, hay un pensamiento, hermanos, que puede ser un principio para el cristiano hoy en día. Antes de que la bendición pueda fluir o llegar a nosotros, se deben cumplir las disposiciones establecidas por Dios. Si hay promesas de parte de Dios, si hay cosas que Dios nos ha dicho, pero Dios también ha establecido los parámetros de cómo vamos a recibirlas, y generalmente tenemos que ser pasados, hermano, por esa situación difícil. Mire esto: la prueba de Dios. El Señor puso a prueba la confianza y la fe de Abraham para ver qué tan genuina era. Porque Dios no va a probar algo si no sabe verdaderamente cuál va a ser el resultado final. Si Dios lo ha llevado por un proceso a usted y a mí, es porque Él ya está midiendo y viendo qué tan genuina es nuestra fe y cómo somos nosotros encontrados. Y mostrando, hermano, la verdad que eran más fuertes las convicciones de Abraham que sus propios sentimientos. Eso fue demostrado en toda la lectura que acabamos de leer. Entonces hay cuatro principios, hermanos, que Dios quiere llevarnos a través de esta lectura, que usted los puede tomar para usted mismo y aplicarlos para que cuando Dios dé la orden sacrificial de lo que Él nos pida, nosotros podamos acceder a cada una de ellas. En primer lugar está la prueba. Diga conmigo: la prueba. ¿A cuántos les gustan las pruebas, hermano? ¿Quién en algún momento dirá: pastor, yo no quisiera pasar por pruebas? No quisiera que en algún momento las pruebas estén sobre mi casa, sobre mi familia. Y lamentablemente, hermano, tengo que decirle algo: las pruebas son el pan diario de todos los días. Nosotros, desde que nos levantamos, hermanos, nos levantamos muchas veces empruebados. Hay quienes, hermanos, que se levantan en la mañana y ya el clima los pone a prueba. Hay quienes, hermanos, que se levantan en la mañana y cuando ven algún mensaje en su teléfono, ese mensaje los pone a prueba. Las pruebas, hermanos, son aquellas cosas que a nosotros nos van a poner los pies sobre una palabra bien pequeña que se llama fe. Si no hubieran pruebas, no hubieran fe. Si no tuviéramos pruebas, no empezáramos a confiar. Si Dios no pusiera circunstancias, no aprendiéramos realmente lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, lo primero que sucede, hermanos, en el contexto de lo que Dios le pide a Abraham, primero es la prueba. Leemos ahí en el texto, hermanos: y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Mire qué interesante. No está hablando de tentaciones, hermanos, porque Dios no puede tentar. Dios no tienta a nadie. Está hablando de probar.
¿Se recuerda usted cuando el pueblo de Israel también fue llevado al desierto? Y la palabra del Señor menciona, hermanos, que te llevé por el desierto para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Entonces las pruebas, hermanos, producen en nosotros un carácter. Las pruebas, aunque no nos gustan, pero van produciendo en el creyente, hermanos, un carácter que lo va forjando, que lo va poniendo, lo va haciendo más firme ante las circunstancias que tiene que pasar. Y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Mire qué interesante, hermano. Qué bonito es saber que a la altura que Abraham había llegado en este momento, es que no tenía que renegarle a Dios para nada cuando Dios le estaba dando una orden o cuando Dios estaba probando su vida. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, cuando Dios nos dice: voy a probarte, voy a pedirte, nosotros venimos y le decimos: ok, Señor, heme aquí? ¿Cuántos le decimos eso? Abraham estaba diciendo en ese momento prácticamente: heme aquí. Y dijo: toma tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Dos cosas muy importantes, hermano: el único y el que ama. Diga conmigo: el único y el que ama. El único y el que ama. Hermano, ¿cómo es que Dios en algún momento, por qué no le fue a pedir al que tiene 12 hijos? Porque más de algún padre va a decir: mira, te entrego estos 7, déjame solo estos tantos. Pero ¿por qué Dios va, hermano? Porque Dios se quiere garantizar que nuestra sujeción y obediencia a Él no depende de lo que nosotros tengamos, no depende de lo que nosotros amemos, sino de someternos a Dios. Y esto es lo que cuesta, hermanos, en la vida cristiana: el sometimiento a lo que Dios tiene. Esta voz, hermano, Abraham le era familiar. Pero yo le voy a decir algo en esta mañana: cuando Dios habla, sus ovejas escuchan su voz y reconocen la voz de su pastor. Cuando Dios habla, hermanos, uno sí reconoce cuando es Dios que está hablando y es Dios el que está pidiendo. Entonces Abraham, la voz le era familiar, sabía que era la voz de Dios. Abraham en ningún momento, hermanos, estaba dudando que Dios le estaba llamando. Pero hoy en día, hermanos, tenemos la dificultad que hoy mucha gente ahora dice: mire, hermano, yo no sé si es la voluntad de Dios. Es que yo siento que Dios me está pidiendo algo, pero no sé si es Dios hablándome. Y estamos, hermano, en la iglesia, estamos en los tiempos de oración pidiendo: Dios, dame sabiduría, Dios, dame sabiduría. ¿Qué significa que Abraham entendía y reconocía la voz de Dios? Es que había, hermanos, una relación entre Dios y Abraham tan íntima que Dios no necesitaba ponerle pruebas ni nada. Dios solamente dio una palabra, Dios solamente le habló y él dijo: heme aquí. Qué difícil, hermano, es cuando Dios va a hablar y uno no sabe qué le va a pedir. Abraham dijo: Dios me habló, heme aquí, Señor, no sé qué me vas a pedir. Y aquí viene, hermanos, la parte más difícil. Mire, él venía escuchando esta voz desde que tenía 75 años, cuando empezó su ministerio. Por eso es que algunos de repente dicen: pastor, yo ya estoy muy viejo para servir al Señor. Hermanos, Abraham inició su ministerio a los 75 años. Si usted lee ahí el texto del llamamiento de Abraham, él tenía 75 años y él muere a los 125, por ahí más o menos. Y miren, observemos la actitud cuando le llama: heme aquí, heme aquí. Esa fue la actitud, hermanos, que él tuvo en ese momento. Y denota dos cosas muy importantes. Primero, significa una disposición completa. Él estaba completamente dispuesto a lo que Dios, hermano, le estaba llamando. Segundo, hermanos, implica obedecer cualquier mandato de Dios que Él pueda dar, sin reservas ni cuestionamientos. Cuando Dios, hermanos, pone una palabra en nuestra vida y da una orden, nosotros no podemos y no debemos cuestionar. Si no aplicamos lo que los padres a los hijos dicen: cuando yo te doy una orden, no cuestiones, porque yo sé lo que te estoy pidiendo. Entonces Dios también es igual, hermano. Dios dice también de la misma manera. Y eso es lo que significa también que Él está dando un mandato que no se debe
cuestionar. En el caminar con Dios, Abraham, hermanos, ya había obedecido a Dios de muchas formas. Me llama la atención porque cuando anteriormente Dios decide eliminar, hermanos, a Sodoma y Gomorra, se pidió en algún momento que se detuviera este castigo. Y bueno, y en algún momento, hermanos, Abraham habla con Dios y en algún momento él le pide, mire, ten misericordia, mira, por favor, esto y lo otro. Pero era una ciudad pecadora, era un lugar donde en algún momento se necesitaba destruir. Y él intervino, él le dijo al Señor: Señor, tranquilo, no te pongas enojado. Si hay algún justo, míralo, tranquilo. Pero no se da cuenta, hermanos, ahora que ahora le está pidiendo algo mucho más personal. Y me llama la atención algo, hermanos. Abraham no empieza a renegar con Dios, no empieza a ponerle peros. Y si usted lo lee en el texto, dice la Biblia, levantándose de mañana. Wow, hermano, a mí eso me voló la cabeza. A veces nosotros recibimos de parte de Dios una palabra, un mandato, una orden. El Señor nos dice algo que vamos a hacer, hermano, y nosotros damos vuelta en la cama. Pasa 5 días, pasa un mes, pasa un año y dices: todavía, Señor, permíteme, estoy tratando la manera de saber si eres tú el que me estás hablando. Pero sabe una cosa, hermano, Dios da la orden y el hombre se levanta el siguiente día, de mañana. Se levanta de mañana, sabiendo que ya, hermanos, con la petición o con la orden de sacrificar a su único hijo, ya con eso era una carga pesada. Ya con eso, hermanos, Abraham tuvo que haber pasado una noche amarga. Abraham tuvo que haber dicho: Señor, ¿qué pasa? ¿Qué hice de malo yo como padre? ¿Será porque me metí con Agar? Por eso me estás castigando, Señor. Si fue la mujer que me dijo, metete con ella. Y uno tiene que ser obediente, Señor, le dijo, como dicen varios hombres, aleluya. Yo tengo que ser obediente. Pero mire, hermano, cuando uno se siente que es probado, cuando Dios empieza en algún momento, hermano, como dicen por ahí, nos empieza a topar, hermanos, en la pared. Hermano, uno piensa tantas cosas. No sé si le ha pasado a usted, pero yo quiero que usted se meta en los zapatos de Abraham esta mañana. Bueno, en las sandalias de Abraham esta mañana. Y piensa en algún momento. Cada vez que viene una prueba, siempre hay la mala costumbre, hermano, de que viene alguien y dice: algo está mal, algo anda haciendo mal. Miren, todo le está saliendo mal, está empruebado, está en pecado. Esa fue, hermanos, una costumbre que se dio muchos años atrás, pero ahora todavía se sigue repitiendo. Hermanos, el hecho de que alguien sea probado, sea pasado por el fuego, sea pasado por la zaranda, hermanos, no significa que esta persona puede estar en pecado. Ahora, yo no digo tampoco que el que está en pecado no esté pasando el resultado de sus acciones. Porque alguien que está en pecado, hermanos, y viviendo una vida así, obviamente, hermanos, las cosas no le van a salir bien. Pero cuando hay gente buena, gente servicial, gente haciendo y viene la prueba, entonces y los pensamientos empiezan a cruzar entre sí, hermano. Y uno dice: Señor, ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal? Dímelo. Ay, hermano, como les digo, hemos escuchado esta historia un montón de veces. Pero ¿se ha puesto usted en la posición de Abraham? ¿Qué pensó esa noche? Porque si el texto dice: y se levantó muy de mañana, significa que el día anterior Dios le había hablado. Significa que en un momento X Dios le había dado la orden. Entonces él tuvo que ir a dormir, él tuvo que acostarse. Pero mientras él dormía, ¿qué pensaba? Podría haber sido como muchos de nosotros. Puchica, Señor, mira todo lo que he dado para tu obra y lo que me estás pidiendo. Ay, Señor, ¿y cómo voy a hacer? ¿Qué le voy a decir a mi mujer? ¿Cómo es que Dios te ha prometido un hijo, te lo dio y ahora te lo está pidiendo y lo vas a matar? Y ustedes escucharon al pastor mencionar que Abraham conocía todo el sistema sacrificial. Abraham sabía cómo preparar el holocausto. Entonces, hermano, hay momentos que uno, sabiendo tantas cosas que hace en la cotidianidad de la vida espiritual, uno no se da cuenta que dentro de todo esto hay principios que estamos dejando pasar por alto. Abraham nunca se imaginó, hermano, lo que representaría realmente tener al hijo al que amaba, tenerlo ahí, hermanos, y matarlo, degollarlo, partirlo en pedazos, hermanos, y luego entregarlo al Señor. Es que no era una decisión fácil, hermano.
No vea la parte que nosotros pensamos, ya sé cómo va a terminar la historia, pastor. No, la angustia que este hombre vivió, hermano, la vivió realmente. Porque si no, dígame usted, si la angustia que está pasando ahorita por esa prueba, alguien le va a decir, no, tranquilo, ya va a pasar. Ajá, como no sos vos, ¿verdad? Por eso me decís tranquilo, pero solo yo sé lo que estoy pasando. Solo yo sé la angustia que siento por ver a mi hijo ahí en el hospital, por ver a mi hijo en la cárcel, por ver las situaciones económicas. Solo yo sé. Yo no duermo en las noches, yo le pregunto al Señor tantas cosas. Pero oiga esto, hermano, Abraham se levantó de mañana. No es solamente, hermanos, una proactividad de Abraham. No es solamente porque él tenía la costumbre de levantarse muy de mañana. Es que en ese momento, hermanos, él empieza a activar lo que había en el corazón de este hombre. Y en el corazón de este hombre solo había una palabra, que es una palabra que usted y yo tenemos que llevarnos a nuestras casas este día. Había obediencia. Lo único que había en Abraham era obediencia. No entendimiento, porque ¿quién va a entender lo que estaba pidiendo Dios? Pero él dijo, Señor, tú me estás pidiendo, yo lo voy a hacer. Mire, la voluntad de Abraham estuvo sometida todo el tiempo a Dios. Tuvo claridad de la orden que él había recibido. Tuvo claridad, hermanos, de la orden que había recibido. Y en segundo lugar, hermanos, viene la obediencia. Primero dijimos la prueba. Segundo, la obediencia. Va el paso a paso, hermano, de lo que Dios está provocando en un hombre como Abraham. Textualmente leemos: y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. A mí algo que me encanta, hermano, de la historia de Abraham es que cuando Dios le dijo, vete al lugar que yo te diré. Pregunto, hermanos, ¿sabía Abraham para dónde iba? No. Porque cuando Dios dice algo y no lo declara con exactitud, hermanos, lo único que nos lleva a obedecer a Dios es la fe de confiar que Dios sabe lo que está haciendo, que Dios tiene el control. ¿Sabe? Abraham no sabía para dónde iba. El Señor le dijo, te llevaré a la tierra que yo te diré. Cuando le llama para llevar a su hijo a sacrificio, levántate, llévalo al monte que yo te diré. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que para que el Señor pueda lograr el propósito en nuestras vidas, el Señor tiene paciencia para irnos dirigiendo hacia el lugar donde Dios nos ha dicho que vamos a estar. ¿Cuántos días pasó Abraham con su hijo buscando el lugar que Dios le dijo, el monte que Dios le dijo? ¿Cuántos días dice el texto, hermanos? 3 días. 3 días, hermano, caminando. 3 días pensando. Ni siquiera se había levantado de mañana. Había estado toda la noche pensando un montón de cosas. Y todavía el Señor lo lleva 3 días, hermano. Esos habrán sido 3 años. Esos habrán sido 30 años, hermano. Aquel hombre viendo, hermanos, y yo creo, hermano, muchos de nosotros a veces cuando estamos pasando pruebas no podemos, hermano, quizá no darlo a conocer. Hay quienes que dicen, ¿qué tenemos? Es que te veo así cabizbajo. Pero yo me pregunto, hermanos, Abraham, su hijo casi nunca le preguntaba, ¿qué tenés, papá? No, al hijo lo que le preocupaba, hermano, es que no veía el corderito. Era lo único. Pero en ningún momento, hermanos, le empezó a preguntar, ¿qué tenés, papá? En ningún momento lo vio llorar. Estoy parafraseando, estoy pensando, 3 días buscando el monte, 3 días, hermano. Y entonces dice la Biblia que en ese momento, hermano, vio de lejos al 3er día, hermanos, el monte, el lugar, y le dijo, bueno, hemos llegado al lugar que Dios me ha dicho. Aquí entonces lo vamos a hacer. Mire, cuando dice se levantó muy de mañana, vemos la diligencia, vemos la obediencia, y que se nos da una pista sobre el estado emocional que Abraham pudo haber tenido durante la noche y durante el resto del tiempo en el que él estuvo pasando por esta situación. Por medio de la obediencia a Dios nos preparamos para la vida y para exaltarle a Él. Miren, algunas veces no sabemos la razón por la que se nos da un mandamiento en particular. Sin embargo, demostramos nuestra fe y confianza en Dios cuando
obedecemos a pesar de no entender la razón del por qué. Creo, hermanos, que aparte de fortalecer la fe de nosotros a través de este mensaje, lo que el Señor nos está hablando, hermanos, que tenemos que entender fijamente, hermanos, es que Dios realmente quiere que nosotros simplemente obedezcamos y confiemos que el Señor sabe lo que está haciendo y lo que está pidiendo. Quizá usted se sentirá un poquito mal porque no le salen las cosas como usted espera, pero el Señor le dice en esta hora: a ti solo te toca obedecer y el resto lo llevo yo. El proceso te va a ayudar, el proceso te va a levantar, pero yo llevo la victoria, porque el Señor a los que ama, Él bendice. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios al que ama, hermanos, también lo bendice en esta hora. En tercer lugar, vemos la fe y confianza de Abraham. Esta es la parte más complicada, hermanos, porque la fe y la confianza. ¿Cómo voy a confiar, pastor, en algo donde en algún momento no entiendo? ¿Cómo voy a confiar que voy a pagar esa deuda? ¿Cómo voy a confiar que voy a hacer ese proyecto? ¿Cómo voy a confiar? Dios dice: solo ten fe y confianza. Dijimos en una ocasión que la palabra fe en el griego es pistis, que significa poner la confianza, depositarse en Él, hermanos, abandonarse en Dios. Cuando usted ya no tiene, bueno, debería de ser así, no cuando ya no tengo opción, sino que desde un principio, cuando usted pasa por una situación, lo primero que tiene que hacer es confiar. Ya Dios va a proveerse de cordero, ya Dios va a saber qué es lo que va a hacer con esa deuda, ya Dios sabe lo que hará con mi familia, ya Dios sabe lo que hará con mi vida, ya Dios sabe. Yo voy a poner mi confianza en Dios, y pasarán 3 días o pasarán muchos años y usted estará confiado y refugiado en el Señor. Textualmente leemos: al tercer día alzó sus ojos, vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: oiga esto, hermano, esperad aquí con el asno. Mire qué interesante. ¿Por qué llevó él criados al llamamiento de Dios? No se lo ha preguntado, hermano. Si Dios le dijo a él: ve con tu hijo. Bueno, era una costumbre, él tenía siervos a su disposición para moverse, pero él estaba seguro, hermanos, que su llamamiento había sido solamente con Dios. Por eso, por respeto, hermanos, a ese llamamiento, en ese momento Abraham dice: ok, ¿saben qué? Hasta aquí está bien, ustedes me han ayudado, pero aquí voy a declarar una palabra de fe y de confianza. Digo conmigo: voy a declarar una palabra de fe y de confianza. Alguien, hermano, necesita decir esto: voy a declarar una palabra de fe y de confianza. Nosotros con el muchacho iremos al lugar, adoraremos y regresaremos. Muchos dicen: él ya confiaba en que Dios lo iba a salvar, pero sabe que encontré un comentario tan, hermanos, potente, y este comentario decía: incluso Abraham estaba dispuesto a creer que Dios iba a resucitar a su hijo. Él ha de haber pensado: y si lo mato, Señor, algo vas a hacer, lo vas a resucitar. A veces pensamos nosotros, hermano, que el Señor se mueve en el ambiente de lo que nosotros queremos. A veces uno dice: Señor, por favor, que no me vayan a quitar la casa, que no, y pum, le quitan la casa. No, hombre, Señor. Y entonces, pues, ¿se acuerda lo de Lázaro? Cuando Jesús llegó, los familiares de Lázaro le dijeron: Jesús, si tan solo hubiera venido antes, Lázaro no hubiera muerto. Es que esa es la fe que está supeditada, hermanos, a aquellos que están en el ambiente natural. En el ambiente natural usted va a decir: ya se perdió todo. Si hubiera matado a Isaac, ya lo mató. Tal vez el Señor lo resucita. Decía un comentario, tenía la fe, hermanos, incluso, y la confianza, que si lo mataba, por lo menos tal vez lo resucitaba y podía ser glorificado el nombre de Dios. Porque cuando Dios, hermano, no lo hace de la manera que nosotros queremos o pedimos, Él sale más glorificado, hermanos, en una prueba. Cuando usted está diciendo: ¿por qué me quitaron la casa? Y Dios dice: porque vas a ver lo que yo voy a hacer después. Pregunto esta mañana, hermano, ¿cómo fue glorificado el Señor? ¿Fue glorificado o hubiese sido glorificado si hubiera llegado a tiempo para sanar a Lázaro? Oh, Señor, ya sanaste a muchos, sanaste a Lázaro, qué bueno que viniste y no permitiste que se muriera. No, el Señor esperó que todo se terminara.
A veces Dios va a permitir, hermanos, que todo se termine, que todo se derrumbe, que todo se venga abajo, que pareciera que todo se terminó. Aún cuando Jesús murió, Satanás dijo: ya estuvo, lo vencimos, matamos al Hijo de Dios, quedó ahí muerto, ahí en una tumba. Pero lo que él no sabía es que el Señor iba a cambiar la historia con su poder. A Dios no le interesa, hermano, si muere, si no muere, si pasa mucho tiempo. Él sabe que tiene el poder para hacer lo que nosotros no podemos hacer. Por eso es que Abraham estaba teniendo fe y la confianza en el Señor, en Dios. Adoraremos y volveremos a vosotros. El camino fue pesado, pero más el caminar emocional. Hoy estamos, hermanos, con una crisis de lo que le llaman los problemas emocionales o las cargas de la mente emocional, hermanos. Y la gente está viviendo una salud emocional muy, pero muy difícil. ¿Y cuál fue, hermanos, el caminar emocional envuelto en pláticas, comentarios? Ese día fue un momento duro, pero él caminó en fe. Él caminó hacia donde Dios le había dicho. Él no entendía, pero confiaba. Él sabía que Dios iba a hacer la provisión. Entonces, veamos entonces algunas cosas que él dijo a los criados. Esperen aquí prudencia y sabiduría. Esperen. De aquí me toca a mí empezar a caminar para verme con Dios. Prudencia y sabiduría. ¿Por qué? Porque los criados no tenían que estar en ese lugar que Dios había citado a Abraham. Y él solamente les dijo: hasta aquí es su momento, hasta aquí es el momento. Hay padres de familia, hermano, que en algún momento tienen que decirle a su familia: de aquí en adelante me van a ver todas las mañanas en un lugar de adoración, a mí solo. Esperen aquí, porque iré al Señor y traeré lo que estamos pidiendo. Yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos solo lo que Dios le había pedido. ¿Qué le pidió Dios a Abraham? Algunos han de pensar y han de haber dicho: ¿será que Abraham llevó a Dios a los dos criados más malos que tenía? Y en algún momento le dijo: Señor, y si te pongo uno de estos, porque este ya me está sacando de quicio, si quieres lo pongo a él mejor. Dios no le dijo: lleva a un criado y lo sacrificas. Da lo que amas, da lo que amas, da lo que amas. Y que se le meta, hermanos, en su cabeza esta mañana: da lo que amas. Lo único, da lo que amas. Y volveremos a vosotros. Y volveremos a vosotros. Eso, hermanos, es fe y es confianza. La fe le había enseñado a no discutir, sino a obedecer. Un hombre y una mujer de fe no discuten, obedecen. ¿A dónde determino yo que tengo fe? Cuando yo solamente dispongo lo que el Señor me dice y lo obedezco. Pero si yo discuto, pero si yo cuestiono: ay, pastor, es que si yo doy eso, no, hombre, y Dios sabe lo que necesito y no es posible que me esté diciendo, y cómo es posible que me esté pidiendo todo lo que me ha costado. Hermano, usted no es de fe. Pero el de fe sabe que Dios le dice: necesito que vayas a la casa del hermano fulano y que le entregues lo que yo te voy a pedir. Miren, hemos llegado a puntos, hermanos, donde ya no vemos eso en las congregaciones. Hemos llegado a un punto, hermanos, donde ya no estamos escuchando la voz de Dios. Yo he tenido la experiencia de gente que diga, ha llegado y me diga: pastor, mire, Dios me dijo, y me dijo: ve donde Él y haz esto con Él, o llévale esto. Y yo he dicho: todavía Dios sigue hablando y hay gente que sigue escuchando y obedeciendo. La pregunta es: ¿cuánto Dios le ha pedido a usted y usted no ha ido? Porque usted realmente no quiere obedecer al Señor. Y eso fue lo que Abraham hizo. La fe le enseñó a no discutir, sino simplemente a obedecer. Y número 4, la muestra de a quién amaba. Esta es la parte más complicada, hermanos, y la más difícil en esta hora. ¿A quién amaba Abraham? Amaba a Isaac, amaba a su hijo. Y aún así, hermanos, él estaba dispuesto a entregarlo. Probó Dios a Abraham y le dijo: toma a tu hijo y ofrécelo. Miren, qué interesante, hermanos. Esperad aquí, dijo él, con el asno, y yo y el muchacho iremos allá y adoraremos. Todo aquello que Dios pide, hermanos, lo pide no para ser sacrificado, lo pide para su adoración. ¿Cuántos dicen amén?
Por eso cada vez que Dios esté pidiéndole algo a usted, no piense en el sacrificio, piense en la adoración. Piense en lo que va, hermanos, a bendecir al Señor. El acto al que había sido invitado a celebrarlo, Él lo llamó no sacrificio, sino un tiempo en el que yo voy a llegar y ofreceré lo mejor para Dios. Ofreceré lo mejor para Dios. A veces pensamos que la adoración solamente tiene, hermanos, que ver con algo emocional, pero no. La adoración tiene que ver con entregar lo mejor a Dios, con estar allí y decirle: Señor, aquí está mi oración. Hermanos, su obediencia y acción fue reconocida y fue recompensada. Aquí no podemos perdernos nosotros en este mensaje. La obediencia es reconocida. Dios dice: reconozco que este es mi hijo y está dispuesto a dar todo. Reconozco. Hay hermanos que pueden pasar largo tiempo en la casa de Dios sirviendo, adorando a Dios, y el Señor dice: reconozco que este es mi hijo, que este verdaderamente, y viene una recompensa para ti. Y oiga lo que dice, versículo 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo. No me rehusaste a tu hijo. Y ahí vemos, hermanos, que verdaderamente Dios empezó a notar que él tenía la capacidad, hermanos, de hacer lo que le había pedido. Recordemos, hermanos, el mandamiento que Dios nos dio en Deuteronomio 6:5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dios no solamente quiere que nosotros escuchemos la voz de Dios, quiere que, hermanos, activemos lo que Dios nos está pidiendo. Abraham tuvo, hermanos, la respuesta de Dios. Abraham no estaba esperando una respuesta quizás económica, física. Hermano, simplemente estaba esperando que Dios detuviera la mano. Y Dios detiene la mano, hermanos, y entonces viene la recompensa. Voltea hacia un lugar y empieza a ver que ahí estaba el cordero. Y empieza a ver, hermanos, que ahí estaba verdaderamente el sacrificio que iban a entregar, porque Dios solo estaba probando lo que había en su corazón. Quiero que esta mañana se ponga de pie un momento, hermanos, por favor. Y quiero que a través de lo que hemos ido estudiando, usted reflexione en esta mañana, al igual los hermanos que nos están viendo también, con algunas preguntas que deberíamos de hacernos con el mensaje de Abraham entregando a su único hijo. Hermanos, ¿qué le ha pedido el Señor que aún usted no ha dedicado o no ha decidido, dárselo? Porque decíamos que confianza es poner la seguridad en alguien y entregarlo. Poner la confianza en alguien y entregarlo. ¿Qué es lo que usted no le ha entregado al Señor? Y quizá la pregunta puede ser: ¿está dispuesto a ceder cualquier cosa por amor al Señor? La obediencia es una forma también de adorar. La adoración se ha expresado mucho a través de la alabanza. Y se ha creído que la adoración también es parte de la alabanza, de los cánticos, de lo que hacemos. Pero la mejor adoración a Dios es la obediencia. Cuando obedecemos, cuando escuchamos su voz, cuando somos capaces de saber que el Señor tiene un plan perfecto y algo grande para cada uno de nosotros. Abraham no llevaba ningún instrumento de música. Y aquí en el capítulo 22 de Génesis se registra los primeros adoradores que la Biblia menciona. Capítulo 22 que leímos. Iremos allá y adoraremos. No había guitarra, no había teclado, no habían instrumentos, pero él dijo: vamos a adorar, porque estoy haciendo lo que Dios me está pidiendo. ¿Qué es lo que Dios le ha pedido, hermanos, en su vida? A lo largo de lo que usted ha tenido en la vida cristiana y usted no se lo ha entregado al Señor. ¿Cuál es el temor que usted tiene? Cuando uno tiene miedo, aparta la fe. Pero cuando uno tiene fe, el temor se va.
Es tiempo, hermanos, que nos levantemos, confiemos en el mandato que Dios nos ha dado de predicar la palabra a todas las naciones, y que vengamos a la casa de Dios con un corazón dispuesto a entregarle todo lo que Dios nos está pidiendo. Padre, esta mañana, Señor, estamos delante de tu presencia. Gracias te damos, Señor, por este mensaje. Podemos llamarle un mensaje sacrificial. No es fácil, Señor. No es fácil, Señor, quizá pensar en el aspecto en el que Abraham tenía que hacer en ese momento. No es fácil, Señor, quizás tomar una determinación para pararme firme, escuchar tu voz y obedecer tu palabra. Pero yo sé que aquí hay adoradores. Aquí hay hombres y mujeres, Padre Santo, que están adorando tu nombre. Y por los próximos segundos, Señor, mientras tú hablas con cada uno y le pides aquello que aman, y le pides, Señor, aquello que tienen que entregar delante de ti, que en esta mañana, Señor, pueda descender tu presencia a este lugar, pueda ministrar nuestras vidas y pueda llenarnos con el poder de tu Espíritu Santo.